tardes a todos los presentes. De antemano, pues muchas gracias. Quiero dar las gracias primero a los anfitriones de este lugar, la librería Alejandría, aquí a mi hermano Sebastián, a Misraim. Misraim, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer poder estar aquí por primera vez y ojalá que no sea la primera, que haya más, ya que hay mucho material para compartir. De igual manera, pues invitar a las personas, a los seguidores de aquí de Librería Alejandría a que se acerquen a estas charlas que son muy nutritivas, son de retroalimentación y conocimiento cultural y general para todos. Bueno, pues ahora sí me presento yo ya de manera formal. Mi nombre civil es Cristian Parra, pero dentro del mundo del hinduismo me conocen como Nivriti Chandraprakasha Nath Bhairava. Ese es mi nombre espiritual que recibí en alguna ocasión cuando tomé la decisión de formar parte de la tradición del hinduismo, es decir, es como si fuera mi religión. Practico yo literalmente el hinduismo, soy practicante ya desde hace fácil más de 20 años y pues ahora estoy comenzando a compartir algunas charlas en diferentes lugares. Anteriormente ya compartía clases de yoga, de posturas de yoga, ceremonias hindús, talleres, algunos cursos a forma de diplomado. Todo esto con la finalidad de promover lo que es el hinduismo en general y desde una visión que pueda ser amigable y comprendida por todas las personas. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy les traje una presentación de este primer tema que se llama Yoga, la tradición primordial. Bueno, Sebastián, ¿me puedes apoyar por favor con las diapositivas? Ir cambiando. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí vemos el título, Yoga, la tradición primordial. Sí. Bueno, esta primera diapositiva nos hace una pregunta. ¿Qué significa yoga? Aquí nos dice que de acuerdo a la etimología, la palabra yoga, que deriva del sánscrito, significa literal yug, que es del sánscrito, significa unir, juntar, todo aquello que se puede unificar al final de cuentas. Esa es la etimología más directa: juntar, vincular, unir. Siguiente diapositiva, por favor. Una pregunta más nos dice, pero ¿cuál es el objetivo del yoga? El objetivo del yoga es lograr la unión de un concepto que conocemos en el hinduismo como Jivatman con el Paramatman. ¿Quién es cada uno de estos? La palabra Atman es un concepto, un término en sánscrito que literalmente se traduce como el alma del ser humano. Pero cuando le agregas el prefijo jiva, es decir, jivatman, te refieres a el alma animal o al alma humana, es decir, un alma que habita en un plano material. Por el contrario, cuando te refieres al Paramatman o Paramatman, al agregar ese prefijo para o param, te refieres a aquello que está más allá del todo. Entonces, esto hace referencia a una alma suprema, es decir, en términos religiosos, se refiere a lo que es Dios. Paramatman es el Dios. Por lo tanto, el objetivo del yoga se resume en la unión del Jivatman, es decir, del alma humana, con el Paramatman, es decir, con el alma universal o con el alma divina o Dios. Ese es el objetivo del yoga. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí entramos un poco en la historia de lo que es el yoga. También es muy necesaria, del yoga y del hinduismo. Tenemos aquí una cita bibliográfica que nos dice que restos humanoides pues indican que la India
fue poblada hace más de 200.000 años. Estamos hablando de un periodo muy extenso, o sea, en el pasado. Si nos vamos hacia atrás, obviamente es un periodo larguísimo de años. Pero aquí estamos hablando prácticamente de una época de la prehistoria, prácticamente en la prehistoria. Por eso son los primeros vestigios, los primeros restos humanoides. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta siguiente diapositiva que nos sigue hablando sobre la historia y orígenes del yoga o del hinduismo, nos dice que la India es tan antigua que incluso la existencia del yoga se pierde en la noche de los tiempos. Sin embargo, por los pocos acontecimientos o los vestigios que se han llegado a encontrar específicamente de lo que es la tradición del yoga, se considera que existe desde hace 5.000 años, ¿sí? ¿Y dónde se gestó por primera vez la tradición del yoga? Se gestó en una zona geográfica conocida como el Valle del Indo. Esta zona geográfica estaba en lo que hoy día se conoce como Pakistán. Las dos principales ciudades que componían la zona del Valle del Indo era Mohenjo-Daro, era una de las ciudades principales, que fue donde se gestó esta tradición. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí les quiero mostrar, espero que se alcance a ver, es un pequeño mapa donde nos aparece la geografía del Valle del Indo. Esa zona que está marcada en color verde es la zona del Indo. De hecho, ni siquiera abarca en su totalidad lo que es la zona o la región del país de la India. Como les comentaba, esta civilización de la India se gestó precisamente más cercana a lo que es Pakistán que a la India precisamente, o sea, a lo que es el país de la India. Estas dos ciudades principales eran Harappa y Mohenjo-Daro. Ahora, ¿por qué se le conocía como el Valle del Indo a esta zona donde todo se comenzó a gestar? Hay una versión donde se dice que con las invasiones que llegó a haber en la India, cuando los invasores llegaban, identificaban a estos habitantes como los que vivían cerca del río Indo. Por eso es el Valle del Indo, hace referencia al río Indo. Con el paso del tiempo, como luego lo hemos notado, las lenguas, los idiomas suelen cambiar, suelen modificarse o alterarse un poco, y algunos de los invasores o de los extranjeros que llegaban al Valle del Indo, para referirse a la población de esa zona, ya no decían vamos con los que viven en el río Indo, empezaron a decir vamos con los que viven en el Sindhu, ¿sí? Una palabra que deriva del persa. De hecho, fueron los persas quienes comenzaron a nombrarles como los hindus, con S al inicio. Con el paso del tiempo, en una modificación posterior que se hizo a esta palabra, ya no se les llamó ni los indos ni los hindus, sino que ahora se les llamó los hindúes. Es una derivación que al final de cuentas surge de ese término que hace referencia al famoso río Indo, que cruzaba prácticamente toda esa región. Ahí pues se vio florecer la ganadería, la agricultura, a lo mejor las primeras formas de comercio, etc. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para continuar con la historia y los orígenes de lo que es el yoga o el hinduismo en general, la civilización del Valle del Indo se considera como el lugar donde surgió por primera vez la tradición Shakta o la tradición tántrica. La palabra Shakta hace referencia a una deidad femenina. De hecho, la misma palabra Shakta o Shakti significa como tal energía y hace referencia a la energía femenina en este caso, la energía de una diosa femenina. Sin embargo, algo que sucedió a través del tiempo con el desarrollo de la zona del Valle del Indo
fue que de la zona norte del planeta comenzaron a descender otros invasores. Estos invasores, a diferencia de los, digamos, indios, tenían muchas características. Por ejemplo, los indios eran de piel oscura, mientras que estos invasores que bajaron del norte eran de piel blanca. A los indios se les conocía como la raza drávida, mientras a los invasores que venían de la zona norte se les conocía como la raza aria. Otra característica que hacía diferencia entre una y otra civilización era que los indios perseguían la tradición del Shaktismo. Como ya se mencionó, es una tradición tántrica, mientras que los invasores del norte seguían la tradición védica. Por lo tanto, el Shaktismo y el vedismo, la tradición védica, se convirtieron en algún momento en dos tradiciones opuestas, que sin embargo, a través del tiempo, estas dos tradiciones se unificaron, convirtiéndose en una sola tradición dentro del territorio de la India. Esta tradición que se unificó es precisamente lo que hoy día conocemos como el hinduismo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta siguiente diapositiva nos habla acerca precisamente del vedismo, donde nos dice que fue en el año 1500 a.C. cuando se unificó el vedismo con el tantrismo de los drávidas, es decir, de la tradición Shakta. Antes del año 1500 todo se mantuvo en conflictos, en guerras, en que estas dos razas, una y la otra, querían tener la predominancia sobre la región, sobre el control de la zona. Sin embargo, fue en esa fecha, aproximadamente en el 1500 a.C., cuando se puede considerar que hicieron las paces y se unificaron, transformándose en lo que hoy se conoce como el hinduismo. De hecho, el concepto hinduismo se puede considerar que es un concepto muy moderno para referirse a la tradición de la India o a la religión de la India. El término más correcto para referirse al hinduismo es Sanatana Dharma. Sanatana se refiere o se puede traducir del sánscrito como ley eterna o aquello que es eterno, y Dharma se puede traducir como doctrina, incluso como ley, pero también Dharma se traduce como aquello que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros en esta vida. Por ejemplo, aquí en Librería Alejandría tenemos a los anfitriones que su Dharma es dedicarse a promover libros, a promover la cultura a través de los libros. Ese es su Dharma. Pero Dharma también se puede considerar como enfocado a lo espiritual, es aquella ley o aquel camino espiritual que debes seguir, es decir, el desarrollo de tu conciencia a través del aprendizaje de los maestros espirituales, de los gurús, es decir, ponerte un objetivo, una meta espiritual, pero que seas constante, ¿sí? Ese es tu Dharma en el sentido espiritual. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Uno de los temas muy interesantes e importantes dentro del hinduismo y en los cuales está englobado el yoga son los darshanas. Los darshanas son 6. ¿Qué son los darshanas? Los darshanas son doctrinas, son 6 doctrinas que se siguen en la India dentro de lo que es el hinduismo. Para aclarar más estos conceptos, primero quiero aclarar que una cosa es ser hindú y otra cosa es ser de la India. ¿A qué se refiere cada una? Ser de la India se refiere a una nacionalidad, pero ser hindú se refiere a una ideología religiosa. Por dar un ejemplo, yo soy de aquí de León, Guanajuato, soy mexicano, no soy nacional de la India, sin embargo soy hindú. ¿Por qué? Porque persigo o soy practicante de la tradición hindú, ¿sí? No necesariamente tienes que nacer en el país de la India para ser hindú. Ahora, los darshanas se manejan de forma similar, es decir, en la India no todos los indios
trabajan los 6 darshanas. Es decir, de esos 6 darshanas toman los que más son convenientes para ellos. Por ejemplo, el primer darshana que se enlista aquí es el Samkhya. El Samkhya su fundador fue Kapila Muni. Kapila Muni establece el Samkhya como una doctrina un poco enfocada al razonamiento, al intelecto, pero que sin embargo, a pesar de que era muy intelectual esa doctrina, él buscaba encontrar, o encontró dentro de su doctrina, el desglose de toda la cosmología, de cómo se desenvolvió desde el primer ser superior hacia nosotros como seres materiales que habitamos en este plano, a través de un proceso de desdoblamiento, desde lo sutil hasta lo material, desde aquella energía etérea hasta la energía que se establece en los 4 elementos materiales. Obviamente, para estudiar Samkhya se llevaría toda una clase completa de varios días, pero para dar solo como una pequeña probadita, una pequeña introducción, de eso trata el Samkhya, de ese desglose desde lo sutil, desde los seres sutiles, desde las energías sutiles hasta las energías densas que sucedieron mientras se realizó la creación del universo. Por otra parte, el yoga, que el yoga es otro de los 6 darshanas, se enfoca principalmente a aspectos físicos, espirituales, incluso emocionales. Es aquí en esta sección del yoga, en este darshana, donde entran todas aquellas técnicas que se conocen popularmente. Por ejemplo, las posturas de yoga, que las llegamos a ver casi en cualquier lugar de la ciudad. Hay escuelas de yoga, o en los gimnasios se imparte yoga. En ocasiones se imparte a modo holístico, en ocasiones en su forma original, que es en un sentido espiritual, y en otras ocasiones se imparte en un sentido deportivo. Por ejemplo, cuando se imparte yoga dentro de los gimnasios, se le da un enfoque deportivo, un enfoque dirigido hacia la salud. Otro de los 6 darshanas es el Vaisheshika. El Vaisheshika es el método científico que estudia las leyes del universo. Para que se comprenda a qué se refiere el Vaisheshika, es como cuando estudiamos en la escuela, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, la materia de física. Es decir, cuando estudiamos la velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Eso es el Vaisheshika. ¿Qué quiere decir esto? Que los hindúes tienen un método espiritual por el cual ellos buscan la manera de comprobar las leyes del universo. A lo mejor no tan científico como se hace de forma académica, pero sí con el mismo objetivo. Es decir, por qué existe la aceleración del planeta, por qué existe la velocidad de la luz, pero todo enfocado a un sentido muy, muy espiritual, pero con lógica, con coherencia, y sobre todo comprobando que aquello que se encuentra sea algo veraz, algo fidedigno. El siguiente darshana es el Nyaya. El Nyaya es un darshana muy similar al anterior, pero no tan científico en ese sentido. Simplemente busca encontrar pruebas de la existencia humana, de la existencia espiritual, de la creación del universo, basándose en la lógica. Es como si fuera trabajar con el método científico, con hipótesis, con errores, con pruebas, con volver a empezar otra vez desde cero. Algo así es como se trabaja con ese darshana. Tenemos otro darshana que es el Purva Mimamsa. El Purva Mimamsa es un darshana que tiene por base el estudio de los Vedas. Sabemos que en los Vedas existen tanto alabanzas, rituales dedicados a los dioses, así como historias de los dioses, es decir, mitología, entre otras cosas. Por lo tanto, el Purva Mimamsa es un darshana muy, muy desarrollado en el sentido de la filosofía espiritual del hinduismo. Por otra parte, el sexto darshana, que es el Uttara Mimamsa, el Uttara Mimamsa viene a ser la continuación del Purva Mimamsa. Es decir, el Purva Mimamsa
estudia los Vedas, mientras que el Uttaramimamsa se le conoce como la tradición Vedanta. Es decir, el Vedanta es la continuación de los Vedas. ¿Qué es el Vedanta? El Vedanta se compone de unos textos conocidos como los Upanishad. Los Upanishad son libros donde se narra la experiencia, las experiencias místicas de aquellos que estudiaron los Vedas, pero ahora las transmitieron a través de libros de forma más sintetizada, más resumida. Eso es el Vedanta. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta siguiente diapositiva nos habla acerca de los textos hindús o los textos de la tradición del hinduismo. Como principales textos, aquí se enmarca lo que es los Agamas y los Vedas. Regresando a aquellas dos grandes civilizaciones que se establecieron en la región de la India, es decir, la tradición drávida que seguía el tantrismo y la tradición arya que seguía el vedismo, cada una de ellas tenían también sus propios libros o su propia tradición, ya sea oral o ya sea a través de la escritura. Para los tántricos o para los drávidas, ellos manejaban el concepto de los agamas, y como ya lo hemos dicho, para los arios, para ellos el concepto de los libros eran los Vedas. ¿A qué me refiero con esto? Toda la enseñanza de los arios, es decir, de aquellos personajes que invadieron la India, que bajaron de la zona norte del planeta, toda su enseñanza estaba establecida en los 4 textos conocidos como los Vedas. Mientras que para los tántricos que ya habitaban la zona de Pakistán o cercana a la India, ellos no tenían libros, ellos no escribieron libros durante muchos años. Sin embargo, tenían una tradición oral conocida como los agamas o los nigamas. Es decir, si yo quería enseñar algo a uno de mis discípulos, yo todo se lo decía de forma oral, y luego ese discípulo mío se convertía en maestro, en gurú, y él se lo enseñaba de forma oral a sus discípulos, y así sucesivamente en una cadena ininterrumpida hasta la actualidad. Por otra parte, los arios que siguen la tradición védica, ellos sí comenzaron a escribir libros y más libros y más libros, aparte de los Vedas, con la finalidad de tener ahí resguardada todo su conocimiento, toda la información. Entonces, cuando ellos enseñaban a sus discípulos, siempre era basándose en esos textos conocidos como los Vedas. ¿Qué sucedió? Fue aproximadamente en la Edad Media cuando a los tántricos o aquellos practicantes del Shaktismo se les ocurrió comenzar a escribir libros. O sea, fue tardío. La escritura de los libros tántricos fue tardía, ¿sí? Muchísimos cientos de años después. Sin embargo, fue benéfico. ¿Por qué? Porque toda la tradición al día de hoy ya está guardada en los textos tántricos conocidos como los agamas y los nigamas. ¿Cuál es la diferencia entre agamas y nigamas? La diferencia es que los agamas son explicados de un hombre hacia una mujer, y los nigamas es lo contrario, son explicados de una mujer hacia un hombre. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en esta diapositiva se muestra un ejemplo de lo que son los 4 Vedas. Tenemos, por ejemplo, el Rig Veda, el Sama Veda, el Rajur Veda y el Atharva Veda. ¿Qué explicaba cada uno de estos 4 libros importantes para la tradición védica? Por ejemplo, el Rig Veda es el libro de las alabanzas. El Sama Veda es el libro de los cantos. El Yajur Veda es el Veda de los sacrificios. Y el Atharva Veda es el Veda de los hechizos. ¿Cómo se puede comprender esto de forma más fácil? El Rig Veda al ser el libro de las alabanzas, se refiere a que en ese libro se contienen cierta cantidad de mantras que eran recitados hacia los dioses
cuando se tenía que realizar alguna ceremonia para solicitar algún favor espiritual. A diferencia del Samaveda, que era el Veda de los cantos, en el cual también tenía escritos mantras, pero estos mantras eran cantados, ¿sí? Una cosa es recitar un mantra y otra cosa es cantar un mantra. En términos sánscritos, recitar un mantra se dice hacer japa. Cuando recitas un mantra, por ejemplo, Om Gam Ganapataye Namaha, eso es hacer japa, estás recitando con cierta entonación. Pero si vas a cantar un mantra, en términos sánscritos se le dice vayan, hacer un vayan. Y por ejemplo sería Om Gam Ganapataye Namaha, ya le empiezas a meter un tono un poquito más cantado, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, en el Yajurveda, que era el libro de los sacrificios, precisamente ahí aparecen las ceremonias dedicadas hacia los dioses. Las ceremonias se le conoce como puyas. Las puyas son ceremonias dedicadas a los dioses y pues obviamente hay gran variedad de diferentes tipos de puyas, dependiendo el objetivo al que se quiera llegar. Finalmente, el Atharva Veda, que es el libro de los hechizos, pues es un libro muy misterioso, es un libro que se podría considerar un poco más ocultista en el sentido de la tradición occidental, y es precisamente donde se indicaba hechizos para obtener ciertos beneficios, no sé, por ejemplo, abundancia, bienaventuranza, fortuna, etc. Se dice que este Atharva Veda fue un libro también tardío, es decir, los primeros 3 Vedas se escribieron casi al mismo tiempo, mientras que el Atharva Veda fue un libro o un Veda que se escribió algunos años después. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta diapositiva aparece lo que son los Upanishad, como ya les había dicho. Así, de forma sencilla, los Upanishad son libros que vienen a ser la continuación de los Vedas. Y los Upanishad son libros que están dentro de la tradición Vedanta, ¿sí? Así se le llama a esta tradición que comienza precisamente en este momento de la historia, cuando surgen los Upanishad. Libros, como ya les mencioné, libros que escribieron practicantes o sabios que en algún momento leyeron los Vedas y dijeron, ahora yo quiero escribir mi libro, pero mi libro se va a llamar Upanishad y va a estar basado en los Vedas. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los textos importantes del hinduismo y que se estudian dentro de la tradición yógica son los Puranas. ¿Qué son los Puranas? Los Puranas son libros de historias, son libros de mitología, son libros donde se nos habla de los pasatiempos, diríamos, dentro del hinduismo, de los pasatiempos o de los lilas de los dioses y de todo el entorno que gira alrededor de ellos. Por ejemplo, hay 18 Puranas principales, de los cuales 6 hablan sobre Brahma, que es uno de los dioses principales de la India. Otros 6 hablan sobre Vishnu y otros 6 hablan sobre Shiva. Estos 3 dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, se les conoce como la Trimurti o los 3 principales dioses del hinduismo. Cada uno de ellos tiene a su esposa o a su consorte. Por ejemplo, Brahma tiene a Sarasvati, Vishnu tiene a Lakshmi y Shiva tiene a Parvati. Siguiente diapositiva, por favor. Otros de los textos importantes dentro del yoga o del hinduismo son los Shastras. Los Shastras fueron posteriores a los Vedas, a los Upanishad y a los Puranas. ¿Pero qué son los Shastras? Los Shastras son literalmente instructivos para llevar a cabo ciertas prácticas. Los Shastras surgieron mayormente con el desarrollo del yoga, es decir, del darshana, conocido como yoga. ¿Por qué? Pues porque comenzó a haber la necesidad de que cuando un gurú le quiere enseñar a meditar a uno de sus discípulos,
A lo mejor al inicio le decía directamente con sus palabras, pues siéntate, cierra tus ojos, respira, comienza a mantener la calma, concéntrate en una imagen en tu mente o simplemente deja tu imagen en blanco. A lo mejor así se lo decía de forma oral, pero en algún momento hubo necesidad de que estos gurús escribían las instrucciones y, por ejemplo, ponían: paso 1, sentarse en la postura más cómoda. Paso 2, cierra tus ojos. Paso 3, comienza a respirar. Y así, etcétera, ¿no? Esos son los Shastras, son libros o instructivos para llevar a cabo ciertas prácticas, que pueden ser desde prácticas de posturas, de meditación, respiración. Incluso los Shastras pueden contener la manera en cómo recitar un mantra, la manera en cómo llevar a cabo ceremonias dirigidas a ciertos dioses del hinduismo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otro de los textos posteriores se conoce como el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, también traducido del sánscrito como el canto del Señor, la palabra Bhagavad o que se deriva de Bhagavan hace referencia al término Señor. Obviamente este Señor del que se habla pues es esa forma divina o que también conocemos como Dios, pero en este sentido el Bhagavad Gita es un libro de la tradición védica que hace referencia al dios Vishnu. Por lo tanto, Bhagavan es uno de los nombres del dios Vishnu. El texto conocido como Bhagavad Gita es un libro que se contiene en el interior de otro texto conocido como el Mahabharata. El Mahabharata es un libro de historia, de mitología dentro de la tradición védica. Es decir, es muy parecido a lo que se conoce como los Puranas, libros de historias o de mitología de los dioses y de algunos otros personajes que estuvieron en torno a ellos. Así como también el Ramayana o Ramayana, que es un libro muy relacionado con el Mahabharata, con el Bhagavad Gita. Es decir, ambos, estos tres libros prácticamente vienen a ser el mismo, pero contándonos diferentes historias en diferentes épocas de la mitología de los dioses. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora aquí vamos directamente a los textos agamas. Ya hablamos anteriormente que el Bhagavad Gita es un texto de tipo védico, de la tradición arya, mientras que los agamas, en este caso, es un libro tántrico, de la tradición Shakta, en este caso. Como ya les había mencionado y como se explica aquí en la diapositiva, los agamas son textos que se refieren a cuando un hombre da enseñanza hacia una mujer, mientras que los nigamas da la enseñanza una mujer hacia un hombre. Ahora, en términos del hinduismo, ¿quién es ese hombre y quién es esa mujer? Al ser los agamas textos tántricos, obviamente ese hombre representa al dios Shiva y esa mujer representa a la diosa Shakti o Parvati. Cuando tomamos un agama, es decir, un libro tántrico que es de tipo agama, vamos a encontrarnos que al momento de leerlo pareciera un diálogo, como si fuera un cuento, donde Shiva le está dando enseñanzas a Shakti, mientras que en el nigama pasa al contrario. Encontramos que es un libro donde pareciera que están haciendo un diálogo entre los dos, pero donde Shakti es quien le enseña a Shiva. Es decir, tanto Shiva como Shakti en sus respectivos libros cumplen la función de maestros y discípulos respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tradición tántrica, a diferencia de otras tradiciones del hinduismo, no se hace diferencia entre hombre y mujer. Es decir, no porque seas mujer no puedes ser gurú, no porque seas mujer no puedes enseñar, y de igual forma no porque seas hombre no puedes ser gurú y no puedes enseñar. Aquí es igual para ambos, se maneja de forma igualitaria, de forma pareja para ambos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hasta aquí concluimos con la parte de la historia de lo que es el yoga, el hinduismo y los textos que influyeron
dentro de esta tradición. Y pasamos específicamente a otro tema muy importante que se conoce como las ramas del yoga. ¿Cuáles son esas ramas del yoga? Son 4 y se conocen como Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga y Jnana Yoga. ¿A qué se refiere cada una de ellas? El Karma Yoga es el yoga de la acción. La palabra karma significa actos. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, por lo tanto la palabra Bhakti significa devoción. Raya Yoga o Raj Yoga significa o se refiere al yoga real. Y finalmente Jnana Yoga hace referencia al yoga de la sabiduría, por lo que la palabra Jnana significa sabiduría. Por dar algunos ejemplos prácticos de estas cuatro ramas del yoga. Nosotros constantemente estamos practicando yoga a diario en nuestra vida. Cuando nosotros, se me ocurre, ayudamos a la persona mayor de edad a cruzar la calle, que la llevamos de la mano, ese es un servicio que estamos realizando de forma desinteresada. Ese servicio se conoce o entraría dentro de lo que es el Karma Yoga, es el yoga de la acción. Estamos llevando a cabo una acción positiva que nos va a traer un karma positivo. Sin embargo, si llegáramos a pensar, que le vaya mal a tal persona que me cae muy mal, ahí estamos decretando una acción o un karma negativo hacia una persona. Pero aquí pasa algo muy curioso. Aunque nosotros lleguemos a desear esa acción negativa hacia una persona, pasa al contrario, se nos devuelve. Entonces de ahí es donde surge el concepto, incluso en la actualidad, de lo que es el karma. El karma, les puedo decir yo desde mi experiencia, no es algo bueno, como tampoco es algo malo. El karma es el resultado de las cosas que hacemos a diario en la vida. Así. Para aclarar más el concepto de karma, por ahí existe otra palabra conocida como dharma, y que la mencioné casi al inicio de la presentación. Se suele confundir. A veces decimos, hoy tuve karma, pero hoy me tocó dharma. ¿Con qué se atribuye estas dos palabras? Cuando decimos o cuando las personas dicen erróneamente me tocó karma, piensan que les está pasando algo malo, y cuando dicen hoy me tocó dharma, piensan que les está pasando algo bueno. Eso es un significado erróneo para estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando a ti te suceden cosas buenas, es porque tú generaste un buen karma de acuerdo a tus actos. Pero cuando también te pasan cosas que no son tan buenas, también se debe a que te generaste un karma que no fue muy bueno, ¿sí? Es decir, el karma abarca ambas partes. Ahora, ¿qué es el dharma entonces? El dharma nada tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con el karma, pero no como lo confunden hoy día. El dharma simplemente significa ley o doctrina, o se refiere a aquel objetivo o aquel propósito que tenemos en la vida. Por ejemplo, uno de nuestros propósitos en la vida es desarrollarnos espiritualmente, es estudiar una licenciatura, una ingeniería, crear un patrimonio familiar, no sé, tener hijos, casarnos. A lo mejor en un sentido muy vulgar y muy material, todo eso puede ser dharma, es decir, todos aquellos objetivos que queremos lograr en la vida y en los cuales nos debemos enfocar. Pero si se fijan, ahí ya no conecta tanto con el hecho de que me están pasando cosas malas o cosas buenas, ¿sí? Ahora, en el caso del Bhakti Yoga, por ejemplo, para las personas que son o que siguen la religión del cristianismo, cuando van a misa cada 8 días, ahí están haciendo Bhakti Yoga, están practicando Bhakti Yoga. ¿Por qué? Porque están enfocando su devoción religiosa hacia la práctica de la misa, ir a escuchar, ir a rezar, ir a participar dentro de la misa. Ahí están manifestando su devoción. En el caso del Jnana Yoga, que es otra de las 4 ramas, mencionamos que Jnana significa sabiduría o conocimiento, como se quiera definir.
¿Cómo practicamos el Jnana Yoga entonces? Pues lo practicamos cuando nos dedicamos a estudiar, cuando tomamos un libro, cuando buscamos información en internet, cuando enseñamos a otros lo que nosotros ya conocemos. Eso es practicar el Jnana Yoga. Estamos compartiendo o recibiendo el conocimiento. ¿Y qué es el Raya Yoga entonces? Esa cuarta rama del yoga. Raya Yoga dijimos que significa el yoga real, pero ¿a qué se refiere específicamente? El Raya Yoga es aquel yoga que nos invita y nos da los métodos para lograr la iluminación del ser humano, para convertirnos en seres iluminados. Seres espirituales ya lo somos. Que vivamos en un mundo material es algo muy diferente. Pero nuestro objetivo es que precisamente al ser seres espirituales enfoquemos un camino a lograr la iluminación o la autorrealización, o en términos sánscritos el Satchit Ananda, ¿sí? Que se resume como la verdadera bienaventuranza de forma consciente. Ese es el Satchit Ananda. El Raya Yoga abarca muchísimas cosas. Dentro del Raya Yoga prácticamente están todos los métodos, todas las prácticas que nos pueden ayudar precisamente a la iluminación. Por ejemplo, se me ocurre las prácticas de posturas, la activación de los chakras, del Kundalini, las diversas técnicas de meditación, las diversas técnicas de purificación, las diversas purificaciones físicas que tenemos que hacer en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos que abarca el Raya Yoga para poder alcanzar esa iluminación. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta siguiente diapositiva nos habla de Maharishi Patanjali. ¿Quién fue Maharishi Patanjali? Bueno, Patanjali fue un yogi, se dice que fue practicante tántrico, es decir, probablemente fue Shakta, de la tradición tántrica, aunque se dice que también fue shivaísta, es decir, seguidor del dios Shiva, tanto de Shiva como de Shakti. Maharishi Patanjali hizo una aportación muy importante a la tradición del hinduismo y al mundo del yoga específicamente. ¿Cuál fue su aportación? Él escribió un Shastra, es decir, un libro de instrucciones conocido como el Yoga Sutra o Yoga Sutra de Patanjali. Este Yoga Sutra se compone de 4 libros o de 4 padas o 4 capítulos, como lo quieran ver. Cada uno de estos capítulos nos indica el proceso a seguir para desarrollarnos dentro del yoga, así como también nos indica los beneficios o los resultados que podemos obtener a través de esa práctica. Por lo tanto, Patanjali fue uno de los gurús o de los maestros que influenció tanto hasta la actualidad, desde la antigüedad hasta la actualidad, al punto que hoy día muchas de las escuelas que dan enseñanza del yoga se basan en su libro, se basan en el Yoga Sutra. ¿Por qué? ¿Por qué se basan? Porque su libro es una manera muy sencilla y muy práctica de entender lo que es el yoga y cómo llevarlo a cabo. En solo 8 pasos, ¿sí? A estos 8 pasos se les conoce como el Ashtanga Yoga, que se traduce literal como los 8 pasos del yoga. Ashta es 8, Anga es miembro, partes o pasos, mientras que yoga pues es yoga o unir, vincular, juntar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 8 pasos nos tienen por objetivo el ayudarnos a unirnos, a juntarnos o a vincularnos. ¿Con qué o cómo? Como ya les había mencionado al inicio, estos 8 pasos del yoga tienen por objetivo que nuestro Jivatma, es decir, nuestra alma humana o nuestra alma animal, se unifique con el Paramatma o el alma suprema, el alma divina, el alma universal, ¿sí? ¿Cuáles son esos 8 pasos que nos propone Patanjali? El primero es Yama, el segundo es Niyama, el tercero es Pranayama, le sigue Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi. Bueno, vamos a verificarlos en la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, aquí está un diagrama donde se mencionan esos 8 pasos del yoga de Patanjali. El primero es Yama, el segundo es Niyama, el tercero Asana, el cuarto es Pranayama, quinto Pratyahara, el sexto es Dharana, el séptimo Dhyana y el octavo es Samadhi. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Yama hace referencia a todas aquellas acciones que debemos ejecutar o evitar ante los demás, es decir, hacia lo externo y con uno mismo, obviamente. Por ejemplo, el yama más importante se conoce como ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Por lo tanto, nosotros como seres espirituales que queremos unificar nuestro Jivatma con el Paramatma, debemos buscar no generar violencia, la menor violencia posible, ¿sí? Ahora, los niyamas, los niyamas son aquellos actos que debemos realizar ya no tanto hacia lo externo, sino específicamente hacia nosotros. Por dar un ejemplo, el ejemplo más notorio de los niyamas es saucha. Saucha se refiere a pureza. No solo es una pureza física, que obviamente se requiere, sino también es una pureza interna, una pureza realizada a base de conciencia, con el objetivo de desarrollarnos espiritualmente. Los 5 yamas básicos son no violencia, veracidad, no robar, moderación sexual y no codiciar. Esos son los yamas, que son cosas que debemos ejecutar principalmente hacia lo externo, mientras los niyamas son pureza, contentamiento, disciplina, estudio de sí mismo y de los textos sagrados y la devoción hacia un ser absoluto. Son cosas que debemos procurar hacer hacia nuestro lado interno. Si se fijan, estos 5 yamas y estos 5 niyamas son reglas que debemos seguir dentro del hinduismo para tratar de llevar una vida de la forma más correcta posible. Ahora, ¿qué son las asana? Asana es literal un asiento, que puede ser una silla, puede ser un tapete, pero en términos de yoga o de hinduismo se traduce asana como el lugar donde tú te vas a sentar para meditar, pero también se puede traducir como una posición que debes llevar a cabo para una práctica física. Por ejemplo, la postura del árbol, la postura del camello, la postura de parado de cabeza, la postura del arco, la postura de la serpiente, ¿no? Prácticas que se usan o posiciones que se usan dentro de la práctica del yoga en un sentido un poco más deportivo. El cuarto paso, pranayama, se refiere a las técnicas de respiración. Pranayama se compone de 2 palabras, prana, que se refiere a la energía que está contenida en todo el universo, y yama se traduce como control. Por lo tanto, el pranayama es la técnica de controlar la energía que existe en todo el universo. Esa energía habita principalmente en el oxígeno. Se dice que cuando nosotros respiramos, absorbemos prana, y ese prana se distribuye en todo nuestro cuerpo. Si no hubiera prana en todo lo que existe, por lo tanto todo lo que existe estaría muerto. Hay una frase de un yogi muy famoso, que incluso he visto que aquí en la librería promueven sus libros, Yogi Ramacharaka. Él decía en uno de sus libros de técnica de respiración yogi, se llama su libro, que respirar es vivir. Es muy importante la respiración. Decía él en su libro, bueno, aún dice en sus libros, ¿no? Podemos durar un día sin comer y no nos vamos a morir. Podemos durar un día sin tomar agua y no nos vamos a morir. Pero no podemos a veces durar ni 5 minutos sin respirar, porque nos morimos. Por lo tanto, decía el yogi Ramacharaka que la respiración es el alimento supremo, es el principal alimento. Ni siquiera el alimento material que consumimos a diario es tan importante como respirar. De ahí la importancia de que en el yoga
existen tantas técnicas de respiración. ¿Por qué? Porque la finalidad es alimentar nuestro cuerpo de prana. Entre más prana existe en nuestro cuerpo, más vitalidad tenemos, más tiempo vivimos, más oportunidades materiales en esta vida tenemos para realizar las cosas que queremos. A diferencia de una persona, voy a poner un ejemplo sin ofender a nadie, las personas que fuman mucho, por ejemplo, tabaco se me ocurre, pues están dañando sus pulmones. Sus pulmones prácticamente es parte de la maquinaria o de los órganos que se requiere para poder absorber el prana. No me refiero al oxígeno, sino al prana. El prana es una energía más sutil que está contenida dentro del oxígeno y que está contenida en todo lo que existe. Entonces, si nuestros pulmones dejan de funcionar, que son prácticamente la herramienta necesaria, pues entonces dejamos de absorber prana, o absorbemos prana pero en menor cantidad. ¿Qué sucede? Morimos más pronto. Dice uno de los textos tradicionales del yoga tántrico del gurú Goraknath, dice ahí que el ser humano, bueno, es una metáfora solamente. El ser humano tiene un promedio de 21.600 respiraciones en su vida, es decir, ya está como programado. El ser humano solo respira 21.600 veces en toda su vida. Eso es como lo establecido por el Creador, ¿no? Por Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú dañas tu sistema respiratorio, esas 21.600 respiraciones reducen, por lo tanto te mueres más pronto, dejas de respirar más pronto y te alimentas menos de prana. Sin embargo, cuando tú practicas las técnicas de pranayama a través del yoga, das más capacidad a tus pulmones para respirar más cantidad de veces y sobrepasas las 21.600 respiraciones, lo que hace que tu vida se alargue por más tiempo. El quinto paso es pratyahara. Pratyahara está muy fácil de entender, pero es el más difícil de ejecutar. Pratyahara es no distraerse. Cuando ya estás sentado para meditar, cuando ya empezaste a respirar, el objetivo es no distraerse. Es decir, que si llega la mosca mientras estamos meditando y se nos para en la nariz, no debemos dejar que nos distraiga, no debemos dejar que nos saque de la meditación, aunque sintamos que nos está dando comezón en la nariz. Eso es pratyahara, la no distracción. Cuando tú logras pratyahara, que se puede decir que es un paso intermedio, ahorita les voy a explicar por qué intermedio. Los siguientes y últimos 3 pasos vienen por inercia, por espontaneidad. ¿A qué me refiero? Cuando tú logras pratyahara, es decir, cuando no te distraes, dharana, que significa concentración, entra directamente, ¿sí? Te concentras en automático. Dhyana, que significa meditación, llega en automático. Y al tú lograr esas en automático por espontaneidad, a través de la no distracción, Samadhi llega en automático. ¿Qué es Samadhi? Samadhi es la iluminación. Es decir, para iluminarte no tienes que ir a pagar un curso costoso de 15,000 pesos. No, la iluminación no se logra así. Para desarrollar tus chakras no tienes que ir a pagar una clase de 100 pesos para que te los activen. Eso es totalmente falso. Para poder lograr la iluminación, tienes que hacerlo a través de una práctica constante que te va a llevar determinado tiempo dependiendo de qué tantos méritos pongas tú en la práctica, de qué tanto empeño, ¿sí? Por lo tanto, los pasos de pratyahara hasta samadhi se dan más por espontaneidad, por inercia, mientras que los pasos de yama hasta hasta pranayama son pasos muy materiales que se dan a través de tu propia voluntad. Es decir, si tú no los ejecutas, no va a pasar nada, ¿sí? Esos son los 8 pasos del yoga y finalmente nos llevan a lograr la iluminación. Ese es el objetivo. Adelante, por favor. Entonces, obviamente, la iluminación dentro del yoga no es un proceso que se da de un día para otro, no es un proceso que se logra a través de un curso de yoga, sino que es un proceso que va a depender de cada uno de nosotros.
de lo que estemos decididos a realizar en nuestra vida espiritual. Si nunca ponemos ese empeño, si no seguimos por lo menos estos 8 pasos básicos, nunca vamos a lograr esa iluminación a la que nos invita y nos sugiere el yoga, específicamente como tradición que existe dentro de esta amalgama mucho más grande, más inmensa, conocida como hinduismo. Quiero cerrar esta charla comentando que, bueno, en base a mi experiencia, me he dado cuenta que el yoga apenas llega a ser, si acaso, el 10% de todo lo que es el hinduismo. Muchas de las veces creemos que el yoga es el todo, pero no, apenas es el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estudiamos hinduismo nos podemos encontrar muchas más cosas. Si el yoga nos sorprende, ¿qué será de todo aquello que nos falta conocer dentro del hinduismo? De ahí que tomé la decisión de poner como primer tema o tema fundamental el yoga, específicamente como la tradición primordial, ya que de ahí parte todo para comprender lo que viene más adelante. Bueno, pues agradezco mucho, hasta aquí mi participación. No sé si alguien quiera. Tenemos una pregunta acá en el chat. Sí. Dice la pregunta: ¿cuál es la mejor manera para empezar a realizar una meditación? La mejor manera, bueno, respondiendo a la pregunta, la mejor manera para comenzar a realizar una meditación que yo sugiero cuando, digamos, son nuevos dentro del tema, es búscate un lugar donde estés bien tranquilo. Tiene que ver mucho las condiciones del espacio, del lugar donde te encuentras. Búscate un lugar donde estés tranquilo o tranquila, que no haya distracciones, precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? De pratyahara, 0 distracciones. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a meditar en cualquier lugar, si eres un practicante nuevo, te va a resultar muy complicado. Entonces comienza con lo fácil, con lo sencillo. Por darte un ejemplo, puedes colocar, es el ejemplo más sencillo, puedes colocar una vela encendida enfrente de ti mientras te sientas en alguna posición que tú estés cómodo o cómoda. Observa la flama de esa vela encendida, concentra tu mirada y no pienses en otra cosa más que en la flama. Ese es un método muy básico. Otro método básico con el que tú puedes comenzar es pegar en la pared de tu recámara o donde tú vayas a meditar, pegar una hoja en blanco solo con un punto negro donde tú lo alcances a visualizar. Igual, concéntrate en ese punto, no dejes de verlo, si es posible no parpadees y concéntrate. Eso te va a llevar poco a poco a una meditación verdadera. La diferencia entre una meditación verdadera y la no verdadera, ya para cerrar la respuesta, es que muchas de las veces creemos que meditar es imaginar cosas, paisajes bonitos, lugares bonitos. No, eso no es meditar. Eso es únicamente visualizar y es un paso previo a la meditación verdadera. ¿Cuál es la meditación verdadera? Simplemente concentrarse en algo y que lo que llegue a tu mente no te distraiga, es decir, lo que conocemos como mente en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que la meditación verdadera se enfoca más a un proceso de dejar que tu mente fluya por sí sola, no que fluya de manera intencionada, visualizando cosas, no, que fluya por sí sola. Nos decía precisamente el sabio Maharishi Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. ¿Qué significa esto? Yoga es el control de las fluctuaciones o de las impresiones que llegan a tu mente. Es decir, debes controlar todo aquello que llega a tu mente. Cuando te sientas a meditar, no tienes que estar pensando en tu pareja, en las tareas de la escuela, en los problemas del trabajo. No. Yoga Chitta Vritti Nirodha es simplemente concéntrate y no dejes que nada te perturbe. ¿Sí? Espero haber dado una respuesta satisfactoria. Muy bien, Cristian. Parece que son todas las preguntas que tenemos por el momento, Cristian. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues de mi parte es todo. Los invito
a que sigan asistiendo aquí a las charlas en Librería Alejandría. Son muy interesantes, diversos temas, y ojalá que me puedan volver a invitar más adelante con otro tema también de interés, cultura general para todos los asistentes, ya sea a través de redes sociales o aquí de forma presencial. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, ya vamos a dar por finalizado.